Pero ese tiempo que Él nos dice ahora que ha llegado es en el reino, el Kairos, que ahora vamos a estudiar cómo se desarrolla esto. Y para esto quiero que vayamos primeramente al Evangelio según San Marcos, en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Perdonen la desprolijidad, pero traté de hacerle prolijo, pero por ahí veo que está aterrizando uno, el otro está despegando por allá abajo. Entonces vamos, pero creo que se entiende. Creo. Algo dice. Póngale ahí, saquen una foto y después descríbanlo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer del 14, entonces dice: Jesús principia su ministerio. Es el título. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino? Predicando. Predicando es anunciando. Predicando es dando las buenas nuevas, diciendo: ha llegado el tiempo. ¿De qué dice? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces dice, a todos le venía anunciando el evangelio del reino de Dios. Venía diciendo todo lo que vinieron diciendo los profetas, porque los profetas antes de Jesús venían anunciando la llegada de Jesús. Amén. Ellos venían anunciando y diciendo que enderecemos las calzadas, que allanemos el camino, porque iba a venir alguien que iba a venir a traer la liberación del pueblo de Dios, que iba a venir a traerle las buenas nuevas, que iba a predicar el año agradable. Y entonces todo eso venían anunciando. Isaías 53 anunciaba al varón de dolores, anunciaba un montón de cosas. Daniel, como profeta, anunciaba los tiempos, la mitad de un tiempo y después la mitad de otro tiempo, y venía anunciando que iba a llegar un tiempo determinado donde iba a llegar el rey, que era Jesús. Ahora, todos venían anunciando que iba a venir. Ahora, el que iba a venir llegó. Y comienza a anunciar acá y dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ahora ya no está diciendo va a venir, va a suceder, va a pasar en algún momento, sino que dijo: el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué se ha cumplido? Porque ya había nacido el rey, porque también él caminó como hombre esos 30 años, y a partir de los 30, cuando principió su ministerio, ya comenzó a caminar como el Hijo de Dios, no solamente como un hombre cualquiera, sino que ya comenzó a caminar como el Hijo de Dios con el tiempo que Dios le dijo: ahora. En ese momento dijo el Señor: el tiempo se ha cumplido. Llegó la hora y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Todo eso lo dijo, ¿por qué? Porque había llegado Él. Cuando nosotros vemos los tiempos, es el momento de discernir los tiempos de Kairos y de Cronos. Yo le dejé lo que es la definición acá de cada uno para que podamos entender cuando hablamos. Kairos significa momento oportuno o tiempo de Dios. Y Cronos es el tiempo secuencial que transcurre normalmente en nuestra vida. El tiempo Cronos es el tiempo que tenemos, como les dije, desde que nacemos hasta que morimos. Y según las cosas que nos sucedan, tiene los tiempos de recuperación que el cuerpo dice, tiene los tiempos de recuperación que el doctor dice, tiene el tiempo de pagar las deudas que el tiempo dice, pero cuando el Kairos interviene en el tiempo Cronos, ese Kairos, cuando interviene en nuestro tiempo, Él se para en ese momento y dice: no se va a cumplir según el tiempo del Cronos, se va a cumplir conforme al tiempo de Kairos, el tiempo de Dios. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Sucede cuando, por ejemplo, vemos en Hechos capítulo 12, vamos un ratito y ahí vamos a ir entendiendo, pues, como que
No se va a entender si lo explicamos así nada más. Hechos capítulo 12. Si hay un vasito de agua por ahí después. Hechos capítulo 12, versículo 6. Amén. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 12, versículo 6 dice, esto había pasado que Jacobo había sido muerto, que estaba con Pedro predicando. Jacobo, el rey Herodes agarró y le dijo a una hija de las que estaba allí en su reino, que bailó para él, presentó un número y le preguntó a esa mujer, ¿cuál es tu deseo? Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a cumplir. Entonces pasó algo ahí que murió. Entonces quedaba Pedro en la cárcel. Y cuando Pedro quedaba en la cárcel, dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, no le iba a sacar para liberarlo, lo iba a sacar para decapitarlo, para matarlo, lo iba a sacar a Pedro. Entonces estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué es lo que esperaba todo el pueblo y el rey? Matarlo al otro día. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vemos que ahí intervino el tiempo de Dios? En el tiempo cronos, el tiempo secuencial, el tiempo normal, ¿qué era el resultado o qué iba a pasar con Pedro? En ese tiempo normal, Pedro iba a morir. Lo iban a decapitar. Todos estaban esperando en el tiempo normal que sucedan las cosas. Y es allí donde interviene el tiempo de Dios, el Kairos. Y el tiempo de Dios cuando interviene dice, Pedro, según los tiempos de las personas vos vas a morir. Pero según mis tiempos, según mis propósitos que vos tenés en mi reino, no es tu hora ni es tu día de muerte. Sino que yo te saco de este lugar para que vos sigas haciendo aquello que yo he preparado para tu vida. El Señor mismo le liberó, le hizo pasar las guardias, las dos guardias que tenía, le hizo abrir la puerta de hierro, lo sacó afuera. Y Pedro pensaba, dice que estaba viviendo una visión, pero sin embargo estaba pasando, de verdad él pensaba que estaba soñando, pero estaba pasando de verdad que el ángel de Dios lo estaba liberando. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo Dios interviene en nuestros tiempos para liberarnos. Dios interviene en nuestro tiempo para que nosotros no pasemos por las cosas que el mundo dice, no pasemos por lo normal que tendría que sucedernos, porque ahora ya nosotros no somos de este reino, sino que somos del reino de los cielos. Y la palabra dice que ahora somos embajadores en esta tierra. No somos más de esta tierra, sino que somos embajadores de los cielos. ¿Para qué? Para anunciar el año agradable del Evangelio del Señor Jesucristo a toda la tierra. Así que cualquiera, escuche bien, que es hijo de Dios, puede gozar de los beneficios del Kairos. Y usted más de uno ya lo experimentó. Que usted iba a pasar por algo que parecía que era ya condenación, a otros que era muerte, a otros que era
deudas, que eran cantidad de cosas, pero parecía que en el Cronos nosotros teníamos que padecer por eso, pero Dios intervino en ese tiempo y nos sacó de ese lugar y nos dijo, sos libre de esto que te haces. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vamos a ver que en la Biblia Kairos se refiere a un momento oportuno o tiempo de Dios, es un tiempo específico. No es cualquier tiempo. No es para esto usarlo como se nos da la gana. Este tiempo, el Kairos, basa según los tiempos cuando nosotros leemos el Salmo 91. Cuando usted lee ese Salmo, usted va a ver que van a suceder cosas normalmente a las personas. Fíjese el Salmo, usted yo sé que lo conoce, pero fíjese un ratito, vamos a leerlo rápido. Para aquel que tal vez no lo conoce mucho, entonces vamos a verlo. Salmo 91. Cuando lo encuentran, me dice amén. Vamos a leerlo en el versículo 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y fíjese aquí, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué dice esto? Porque esta promesa es para los que están en el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es para cualquiera, no es para jugar con esto, es para gozar del beneficio de una habitación. Por eso que cuando nosotros ponemos aposento, es el lugar de habitación, es el lugar de descanso, es el lugar donde uno convive. Esto no podemos nosotros jugar a que un día sí, un día no, un día sí, un día no, sino que se trata de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Cuando habitamos bajo este abrigo, como estaba Pedro, dijo, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. O sea, en el tiempo Cronos, muchos caen porque no vienen bajo el abrigo del Altísimo. Muchos, como dice en 1 Corintios, cuando hablamos de la Santa Cena, capítulo 11, del versículo 30 en adelante, cuando dice que si no discernimos el cuerpo, muchos están enfermos, muchos están debilitados y muchos duermen. ¿Pero por qué? Porque no están discerniendo eso. No habla porque Dios quiere llevarlos o Dios ya está malo con ellos, sino porque dice en el final del versículo, para que no sean condenados con el mundo. Fíjense que los lleva por amor, no los lleva por ira, no los lleva por odio, no los lleva por enojado, sino que dice para que no sean condenados con el mundo. ¡Qué tremendo el Señor! Y dice, ¿por qué los llevo? Porque no saben discernir. Y es el tiempo que nosotros podamos empezar o comenzar a discernir los tiempos que Dios está marcando para nosotros. Hay un tiempo que Dios marca para la iglesia y hay un tiempo que Dios marca para usted. Usted en su tiempo tiene que encajar en el tiempo que la iglesia está viviendo. ¿Por qué le digo eso? No podemos vivir con cosas pasadas en el tiempo presente que Dios está marcando para la iglesia. Los tiempos del pasado no son los mismos los tiempos que estamos viviendo ahora como iglesia. Los tiempos del pasado eran de una manera, los tiempos presentes son de otra manera, porque la iglesia está viviendo, o el mundo está sufriendo otro tipo de tiempo y es mucho más acelerado. Antes, para que uno se entere de algo, tenía que esperar una carta, ¿sí o no? Iba al cartero, llevaba y esperaba días, semanas, algunos meses, depende de la distancia, pero llegaba tu carta y vos ya leías, tal vez me estoy sintiendo mal, y cuando leyó la carta estaba muerto. Era así porque pasaba mucho tiempo. Y hoy día usted sube una historia en redes sociales, sube una publicación y ya está llegando a China, a Japón, a Rusia, a Estados Unidos, al mismo tiempo que está leyendo su vecina al lado.
Cuando su vecina vio, allá en China también uno no entiende nada, pero mira más. Es una broma. Pero es así, o sea, tiene el alcance tan grande la tecnología que hoy día lo que usted dice ya puede enterarse lo que dice hoy en todo el mundo. Entonces son cosas que nosotros estamos viviendo tiempos diferentes. Entonces es el tiempo de discernir que cuando estamos en este tiempo tenemos que nosotros saber cómo desenvolvernos, cómo desarrollar nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijo de Dios. No como diciendo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquello, predicando un evangelio de prohibición, sino predicando el año agradable. ¿Qué es predicar el año agradable? Si usted mira a lo largo de los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ustedes van a ver que cada vez que Jesús pasaba de una orilla a otra, que Jesús estaba liberando de una cantidad de gente, de multitud de personas, porque ya la asediaban, entonces tomaba una barca y pasaba al otro lado para liberarse un poco de la gente y poder llegar a otros que necesitaban también. Pero pasaba que cuando él estaba pasando en barco, ya la gente estaba corriendo todo alrededor para volver a encontrarlo allá del otro lado. Y Jesús cuando bajaba ya traían enfermos, debilitados, personas que estaban con problemas. Y Jesús ya bajaba y bueno, eres sano, sos libre. Pero hay algo que Jesús quería predicar. Él decía, yo no vine a sanar nada más. Yo no vine para que sean liberados nada más de estas cosas. Yo vine para predicar el año agradable. Como dijo en San Marcos, que estábamos leyendo ahí, el evangelio del reino. Son cosas que nosotros tenemos que saber vivir en este tiempo. No es para cualquiera, es para los hijos de Dios. Dice en el versículo 15 de San Marcos 1, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El Kairos, el momento oportuno, el tiempo de Dios. ¿Por qué dijo el tiempo se ha cumplido? Vamos a ver otro ejemplo. San Marcos, ahí un poquito más adelante, capítulo 7, versículo 24. 7:24. Cuando lo encuentran me dicen amén. San Marcos 7:24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia y de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¡Qué tremendo! Para los tiempos normales, para el Cronos, ella tenía que seguir enferma, tenía que seguir poseída, tenía que seguir influenciada por este demonio. Pero cuando dice en San Marcos 1:15, dice el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa cuando hay un cumplimiento de un tiempo? Hay una sentencia. Esa sentencia es un dictamen diciendo, esta persona, esta cosa tiene que volver a su lugar. Esta persona tiene que devolverse todo lo que ha perdido. Esta persona, y la sentencia da lo que es el cumplimiento de algo que se estaba pidiendo. Ahora, cuando dice el tiempo se ha cumplido, significa que el tiempo del enemigo se ha terminado. El tiempo de la enfermedad se ha terminado. El tiempo de los demonios hacer lo que quieran se ha terminado. Que el tiempo de la pobreza se ha terminado porque ha llegado el reino de los cielos.
Y cuando llega el reino de los cielos, en el reino de los cielos no hay estas cosas. En el reino de los cielos no hay esto que había en el mundo normal, que los demonios perjudicaban. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Ahora, el reino ha chocado, el reino de los cielos ha chocado con el reino de la tierra, el reino de las tinieblas, y le está diciendo el reino de los cielos, tu tiempo se ha terminado. El tiempo de hacer lo que querés se ha terminado, porque llegó el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros tenemos que traer el cumplimiento a nuestros hogares. Porque mientras desconozcamos los privilegios que tenemos, mientras desconozcamos que el tiempo ya se ha cumplido, el enemigo va a seguir haciendo lo que quiere. Usted puede tener una sentencia a favor, pero al desconocerla, puede uno estar gozando de las cosas que a usted le pertenece y usted ni enterado. Póngale, usted heredó un campo en un lugar y usted ni se enteró de esa sentencia. La sentencia dio a su nombre, pero es su campo, pero usted ni enterado, y hay otro que dijo, este campo está vacío, yo voy a aprovechar. Y se metió en el campo y está sembrando, está criando animales, está haciendo cosas. Y cuando usted se entera que ese lugar es suyo, va para poder apropiarse del lugar, pero se encuentra con alguien que está ahí en el lugar, que está ocupando sus tierras. Y es allí donde usted tiene algo a favor y es una sentencia que dice que esa herencia, ese lugar a usted le corresponde. Amén. Y lo que usted tiene que hacer por medio de la justicia es quitar a esos que están usurpando. ¿Para qué? Para poseer lo que es suyo. Amén. Eso es literalmente. Por eso Jesús era entendido en los tiempos, y cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, crucificado, la gente que le estaba insultando, la gente que decía crucifíquenlo, Jesús le dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué le decía eso? No están entendiendo lo que está pasando. Ellos están pensando que me están crucificando a mí como falso profeta, pero en realidad lo que está sucediendo es que yo le estoy haciendo libre de sus pecados. Amén. Pero la gente enseguecida no podía entender. Por eso es el tiempo de que nosotros quitemos los velos que tenemos en nuestro entendimiento. Y que nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades y gobernadores de la legión celeste. ¿Qué significa esto? Vos ya no sigas luchando en tu trabajo con la gente que te está haciendo la contra. No sigas luchando en contra de tu familia. No sigas luchando en contra de tu vecino. Sino que vos tenés un poder que se ha cumplido. Una sentencia que tenés a favor que se ha cumplido. Donde vos podés decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Donde podemos decir que todo lo que pisar en la planta de tus pies será santificado. Amén. Pero es el tiempo de que nosotros demos cumplimiento a esas palabras. Amén. Porque mientras esas palabras se mantengan guardadas, archivadas, cajoneadas, no se podrá saber cuál es la verdad. Vio que cuando un caso no lo toman, vio que cuando un caso ya no lo van a tocar y dice se archivó, se olvidaron. Y ambas partes quedaron libres de lo que estaban haciendo. Entonces, muchas veces nosotros por archivar cosas que son del reino, el enemigo está haciendo lo que quiere en nuestra casa, el enemigo hace lo que quiere en nuestro vecindario, el enemigo hace lo que quiere en nuestra finanza, en todas áreas. El enemigo está gozando y está destruyendo, está hurtando y está matando. Por eso es que nosotros tenemos la verdad, no porque seamos nosotros sectoriales, sino porque su palabra es verdad. Amén. Y todo aquel que la haya vida. Todo aquel que haya, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo soy un camino, soy una verdad y soy una vida. No está diciendo que soy una opción, soy la única opción, está diciendo. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todos los que dicen ser dioses han muerto y han quedado ahí. Yo soy el único que ha muerto y ha resucitado al tercer día y estoy sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿cómo sabemos qué es la verdad?
porque la verdad sigue predicando hasta el día de hoy. Han pasado milenios, han pasado años, han pasado cosas que tanto que nosotros hemos visto en este mundo, pero hemos visto que hay una sola verdad. La verdad es Jesús. La verdad es Cristo. Entonces esa verdad tenemos que predicar en este tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Para poder operar en el tiempo de Kairos, lo único que hace operar en este tiempo es la fe. La fe nos hace entrar en este tiempo de Kairos. La oración de fe opera en el Kairos. La oración de fe, la oración del justo puede mucho. La oración del justo abre los cielos. La oración del justo hace que el reino de los cielos actúe a tu favor. Pero nosotros tenemos que saber que esa oración va acompañada de que nosotros nos acomodemos en la verdad de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Yo no puedo vivir una doble verdad. Hay una sola verdad. Porque muchas veces nosotros decimos que decimos la verdad, pero muchas veces estamos mintiendo. Estamos contando nuestra propia versión y no es la verdad. Es la mitad. Nosotros por ahí contamos lo que pasó, pero contamos todo a nuestro favor. Como diciendo, yo, bien, y yo salí bien, no, pero pasó esto, pero yo estaba al lado, no estaba ahí. Justo yo pasaba nomás por ahí. Y nosotros siempre salimos, en las versiones que contamos, siempre salimos limpios, siempre salimos inocentes, nunca hicimos nada. Pero cuando Dios me está mirando nuestra historia, dice, contá todo, no cuente la mitad. Y son cosas que, por eso, cuando nosotros vamos a orar, la oración tiene efectividad cuando abrimos nuestro corazón. La oración tiene efectividad cuando nosotros nos rendimos a la presencia de Dios y abrimos nuestro corazón y le decimos la verdad. Si por ahí no le está diciendo la verdad, le decís la verdad a Dios. Contale tu verdad, contale todo, contale al Señor y decirle, sí Señor, yo pensé mal de esta persona. Sí Señor, yo ya pensé que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro y por eso actué de esta manera, Señor. Y yo te pido perdón porque yo pensé que esa persona se iba a levantar contra mí, pero había sido, me traía algo para bendecirme, pero yo ya me levanté en contra, hice esto, hice lo otro, te pido perdón, Señor. Y cuando usted comienza a sincerarse delante de la presencia de Dios, comienza la verdad a entrar en usted. De a poco comienza a entrar la verdad. Y esa verdad comienza a hacer un efecto, porque hay una pequeña palabrita que dice en la Biblia, la verdad te hará ¿qué? Libre. La verdad te va a hacer libre. Porque muchas veces contamos nuestra versión y no somos libres. Sentimos el peso todavía en nuestro corazón. Sentimos el peso todavía en nuestra conciencia que nos está acusando, que nos está diciendo, decí la verdad, decí esto, decí lo otro, decí aquello. Entonces, en este tiempo, que podamos aprovechar las armas que tenemos. Dice la palabra que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esas armas espirituales que tenemos es la oración y la verdad, que actúan a través de la fe, y la fe desata el tiempo de Kairos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, fíjese que esta mujer gozó del poder del Kairos. ¿Por qué? Usó la fe. Ella dijo, Jesús le dijo, mira, este pan es para los hijos. ¿Para qué le dijo? Son para los israelitas, no son para ustedes. No son para los de su población, no son para los de los que viven ahí donde vos estás viviendo en Tiro y Sidón. Son para los de Israel. Y esta mujer le dijo, pero Señor, por más que me trates como un perro, por más que vos me digas que yo no soy parte de tu familia, por más que vos me digas que yo no soy parte de tu reino, aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos. ¿De la mesa de quién dijo? De los hijos. ¿Qué significa esto? Que los hijos muchas veces están desperdiciando milagros y maravillas por no reconocer el poder que tienen al ser hijos de Dios. Y otros están comiendo de tus milagros. Otros están gozando de los beneficios que vos tenés que gozar como hijo. Pero ¿sabés por qué están gozando? Porque nosotros lo estamos desperdiciando. ¿Qué significa eso?
que nosotros estamos desperdiciando, despreciando lo que es para nosotros. Y usted debe ser entendido en este tiempo y discernir. Y decir, ¿qué estoy yo desperdiciando como hijo? Y hay algo que le va a resonar muy fuerte dentro de su interior y se llama tiempo. Estamos desperdiciando mucho tiempo. No nos damos cuenta que el tiempo es algo valioso. Dios no te va a pedir cosas que son difíciles, te va a pedir cosas que son locuras, pareciera, pero que van a destrabar cosas que son para otros bendición y vida eterna. Contaba un evangelista una historia, un evangelista muy conocido, que ha ganado miles y miles de almas a lo largo de estos tiempos ya fallecido. Pero él contaba una historia, un testimonio que cuando él comenzó, dice que el Señor le llevó a un lugar ahí en Estados Unidos, en una ciudad, a predicar del Evangelio. Dice que predicaba a la gente y la gente, sí, le decía y pasaba el largo, sí, ya voy a ir, no iba a la noche, no pasaba nada y Dios le había dicho que vaya a esa ciudad a predicar. Y le decía él en su oración, Señor, ¿para qué me trajiste acá a predicar si nadie quiere oír tu palabra, nadie viene? Y así pasó una semana y nadie venía. 1, 2, 3 empezaron a venir, pero no pasaba nada. Y dice que un día estaba a la mañana orando ahí en una vereda donde iba a predicar y había como un lago ahí cerca, una lagunita, y un pasaje con un puente. Y el puente era un poco alto porque la laguna estaba abajo como un río que pasaba, pero no era tan ancho. Y dice que él estaba orando y viene una voz así que le habla, bien nítida, y le dice, quiero que camines con las manos en el puente. Y él miró, ¿quién me está cargando? ¿Cómo que camine con las manos en el puente? No sé caminar con las manos en el puente, decía. ¿Cómo voy a hacer? Y empezó a hablar, Señor, ¿cómo vas a pedir eso si yo no sé? Y de vuelta una voz, quiero que camines con las manos en el puente. Pero ¿y eso dónde está en la Biblia? No tiene pie ni cabeza lo que me está pidiendo. Y de vuelta a la tercera, quiero que camines con las manos en el puente. Y se fue. Así que bueno, está bien. Imagínense si Dios le pide eso a usted. Y se puso a mirar. Y pasaba gente y probaba. Y nos animaba, justo pasaba alguien, no, esperaba. Y cuando no había nadie, parecía, ahí se puso a probar y se caía. Y volvía. Señor, ya está. Y no sentía nada. Entonces seguía haciendo hasta que se cansó y no pudo más. Al otro día, bueno, Señor, ya está, ya cumplí, ya pasó. Quiero que camines con las manos en el puente. Otra vez, sí, otra vez. Otra vez esperaba que pase la gente y cuando no había nadie caminaba con las manos. Y lo mismo durante casi una semana. Y después de la semana dije, basta, Señor, ya no quiero más. Ya no voy a hacer más. Seguro que está en mi mente, seguro que yo estoy loco ya por hacer caso, por venir a este lugar. Y se sentó ahí al lado de un banquito y se acerca un hombre a donde estaba él. Y le dice, ¿usted que camina con las manos en el puente? Le dice. Sí, pero no lo voy a hacer mal, dice. Bueno, yo le quiero contar algo. Le dice, yo he venido toda la semana a intentar suicidarme acá en el puente, dice. Y justo esperaba que la gente no pase y cuando no pasara nada, usted se ponía a caminar con la mano en el puente, dice. Y me empezó a hacer reír tanto que me olvidé la gana de matarme, dice. Le digo de verdad, le empezó a contar, yo me estaba por matar y se me fue la gana de querer quitarme la vida porque cada vez que esperaba que nadie pase, yo iba ahí y usted entraba a caminar con la mano en el puente, dice. Y yo me reía porque usted se caía y me olvidé de todos los problemas, me olvidé de todas las cosas que me pasaban. Y en esta semana se solucionaron un par de cosas, dice que ahora no me quiero matar. Pero ¿y por qué lo hacía? Yo quiero preguntarle por qué. Y ahí le dice este hombre, no se va a imaginar por qué. Dios me dijo que yo camine. Yo también no quería caminar con las manos y no sabía por qué Dios me decía esas cosas. Ah, ¿usted es predicador? Sí. Le dice, yo soy productor de televisión, le dice. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y qué hace a ver? Ahí yo no quiero ver predicar. ¿Dónde predica usted? No, yo estoy empezando a predicar. Pero yo no quiero ver predicar. ¿Dónde predica? En tal lugar, a tal hora. Y iban las 3 personas de siempre. Y él predicaba con una euforia, con una
con un entusiasmo, predicaba del Evangelio de Dios y dijo, no, esto no puede quedar acá. Usted tiene que salir en televisión, le dice. No, pero yo nunca, no sé, ni cómo se hace. Usted quédese tranquilo, yo le armó. Le armó el programa televisivo. A partir de ahí fue conocido este predicador por todo el mundo y predicaba en campañas y campañas. Y él con su primer testimonio predicaba. Que un día el Señor le hizo caminar con las manos en el puente y que el Señor le salvó a uno que se iba a suicidar. Entonces hay cosas que nosotros pensamos que todo va a ser hablando. Pensamos que todo va a ser... Y hay cosas que nosotros, aún con nuestro testimonio, podemos salvar a alguien. Amén. Aún con nosotros, con una pequeña palabra, podemos salvar a alguien que está a punto de quitarse la vida, a punto de suceder algo. A nosotros nos pasó un caso así con unos jóvenes que salieron a predicar. Estábamos nosotros predicando con una organización que se llama Evangelismo Chaco, que teníamos hace un tiempo atrás, y diferentes congregaciones, pero con una misma visión de predicar el Evangelio. Y un domingo por mes o cada 2 meses salíamos a predicar a la mañana y se juntaban más o menos 100, 150 jóvenes y se dividía un territorio de 40 manzanas más o menos aproximadamente en grupos. Y se iba a predicar y grupos de 3, de 4 iban a predicar el Evangelio. Y un día una jovencita que fue con otro muchacho y otros 2 acompañantes fueron a una casa y estaban golpeando la mano, una casa que estaba un poquito al fondo. Golpearon y no salía nada, y golpearon y no salían, hasta que la tercera vez sale una señora, abre la puerta y dice, ¿qué quieren? Le dijo, no, queremos dejarle un tratadito nada más de la iglesia para usted. Bueno, esperen ahí, esperen. Salió, la señora se cambió, salió, recibió el tratado y le dijo, pasen a mi casa. Y cuando le hizo pasar, abrió la puerta y le mostró, le dice, miren, y había una soga colgada y la silla para ahorcarse. Dice, toda la noche estuve entre que me mataba y no me mataba. Lloraba, y de tanto que lloré me quedé dormida. Dice, y soñé que venían ángeles a mi casa y golpeaban la mano y me traían la palabra. Por eso cuando ustedes golpearon, hoy, dice, yo abrí, y cuando me dijeron que traían un tratado de la iglesia, ahí me acordé del sueño que tuve anoche, que el Señor tenía algo para mí. ¿Qué tiene? Y ahí le predicamos, se entregó a Cristo. Gloria a Dios. El Kairos de Dios interviene en los tiempos que son para muerte, en los tiempos que son para enfermedad, de sacarnos fuera, en los tiempos de condenación que parece que ya no hay una salida, no hay una respuesta. Pero Dios quiere decirnos que para los hijos hay respuesta. Amén. Que el pan es para los hijos. Esto es lo que nosotros no tenemos que desperdiciar, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que aprovechar en este tiempo como hijos y decir, Señor, yo quiero lo que es servido en la mesa para mí. Yo quiero, ¿qué es lo que es servido en la mesa? Esta palabra que se está dando. ¿Cómo actúa esta palabra, hermano? ¿Cómo usted sabe que la aprovecha? Cuando usted llega a su casa y la pone por obra. La persona que lo desperdicia es la persona que va a su casa y como que si nada pasó. Sigue haciendo su vida, sigue en el cronos. Nunca permite que el Kairos intervenga. El Kairos va a intervenir, el tiempo de Dios va a intervenir. Cuando nosotros dejamos como esta persona abrió la puerta de su casa y dejó entrar a Jesús en su casa. La palabra de Dios hoy es dada para todos en este lugar. Dios no hace excepción de personas y a todos les entrega la misma palabra. El efecto que va a hacer en ustedes es lo que usted haga con esta palabra. Yo hablaba con un hermano en estos días, hace unos días atrás, que cuando me hablaba acerca de la gente y qué voy a hacer si alguien por ahí en la iglesia no se comporta de una manera correcta. Y yo le digo, la mejor manera de poder ver el Evangelio de Jesucristo es de esta manera. Le contaba a otra persona en estos días. El Evangelio es como un hospital. La casa del Señor es como un hospital. Acá está el Señor y el doctor es el Espíritu Santo. La receta es la palabra. Gloria a Dios. A cada uno le prescribe la receta el Espíritu Santo y le dice, esto tenés que hacer para ser libre. Algunos perdonar, otros orar por otro,
otros soltar algo que está afligiendo su vida, otros rendirse. El Espíritu Santo le habla a todos de una manera particular. Ahora, cuando recibimos la receta, ¿cuántos fueron al doctor? Y le dio la receta. ¿Cumplieron con lo que le dijo el doctor? Algunos dicen, no, este sí, este no. Este no, este es feo, ese remedio, ese no. Este sí voy a tomar. El que es lindo, sí. Y muchas veces nos damos cuenta que el feo también nos hace bien. Y son cosas que lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos y guardamos la receta. ¿Y qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? Y no me acuerdo. ¿Y dónde está tu receta? La perdí. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando Dios da la palabra en la parábola del sembrador, dice que el que escucha y no entiende, viene el enemigo y roba la palabra. Es la que cayó en el camino. Cuando dice, viene otro, la oye y con gozo la recibe. Pero vienen los problemas, vienen las luchas y la palabra fue ahogada. La semilla fue ahogada. Este es el que cayó entre espinos. Después dice, hay otros que sí la reciben con gozo, van corriendo como que sí la van a cumplir, sí la van a cumplir, pero después el afán de este mundo, como decir, el trabajo, las responsabilidades, hicieron que la semilla no tenga raíces y esta es la que cayó en pedregales. ¿Qué significa esto? Dios dice, a todos nos da la misma palabra, pero depende de cada uno de nosotros en que esa palabra pueda hallar buena tierra. Dice que una cayó en buena tierra y esa fue la que dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, por eso es que muchas veces sucede que uno se pregunta, ¿por qué a este parece que le funciona el Evangelio y a este no? Pero porque uno va con la receta y cumple lo que dice la receta. Y otro va con la receta y dice, no, después no voy a hacer esto, chao, nos vemos. Y son cosas que después no nos damos cuenta que a nosotros mismos nos hacemos mal. La palabra es buena, la palabra es verdad, la palabra es vida. La palabra trae todo aquello que necesitamos y deseamos, pero está en cada uno de nosotros que la demos cumplimiento. No es como predica el pastor, no es la gracia que tenga, no es la unción que tenga, porque usted aún puede ser sano, puede ser libre en este lugar, como pasan milagros que pasan, pero si usted sigue su vida como el trono, normalmente su vida van a pasar las cosas que tienen que pasar normalmente. Pero si usted se anima a vivir en un tiempo de Kairos, en el tiempo de Dios, usted va a tener un aceleramiento en su vida espiritual, en su vida material, en su vida física. Dios le va a hacer conquistar cosas que usted no puede con su dinero. Dios le va a hacer conquistar cosas que no puede con su fuerza. Dios le va a hacer conquistar cosas que no puede con su edad. Dios lo va a hacer posible. Amén. Pero es tiempo de que nosotros tomemos esta palabra en serio. Y te dejo con esta palabra en San Juan 4. ¿Por qué? Con esta palabra te dejo San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 35. Dice así: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, ahí dice su palabra, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué dice el Señor? Ustedes dicen, todos nosotros decimos, ¿faltan cuánto? 4 meses todavía para la siega. Mas yo os digo, dice el Señor, cuando dice mas yo
Y ese yo está hablando de Él mismo, nos está hablando, fíjese, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para Cegar. Entonces, hermanos, los que nos está diciendo, ustedes están diciendo que falta todavía, yo te estoy diciendo en el Kairos, en el tiempo de Dios, ya está listo. Amén. Ustedes pueden decir, falta todavía para que venga mi marido a la iglesia. Falta todavía para que mi hijo venga a la iglesia. Falta todavía para que cambie mi esposa. Falta todavía para que cambie esto. Falta todavía para que tenga un trabajo. Falta todavía para que me reciba. Falta todavía para... Tantas cosas faltan. Y el Señor dice, bueno, si vos lo pensás en el crono, falta. Pero si vos pensás en el tiempo Kairos, yo te digo que ya está listo, dice el Señor. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que actuar en los tiempos de Dios. Y en los tiempos de Dios, Dios dice, me falta todavía para que... Pero Dios dice, no, el tiempo se ha cumplido. En estos 2 meses, hermano, ustedes, cada uno si contaran estos 2 meses lo que ha pasado en sus vidas, más de uno no le creería. Si usted le contara lo que pasó en julio y agosto, ahora en estos 2 meses, mes y medio tal vez, porque no pasamos ni el mes de agosto, usted le contaría de todos los testimonios que vivió esta iglesia, pero no de acá del templo, sino de lo que vivieron ustedes en sus casas, los que contaron sus testimonios, más de uno no le cree. Cosas que no podían pagar y el Señor los pagó. Cosas que no podían comprar, el Señor les dio. Cosas que no podían adquirir, Dios le hizo adquirir. Y no lo hizo con un montón, sino con lo que tenía. Ahora, yo le pregunto, ¿quiere volver a vivir en el tiempo Cronos, donde todo cuesta y es largo? ¿O quiere vivir en el tiempo de Dios, donde las cosas ya están listas? Y lo que viviste, te digo, solamente es una miga del pan que Dios tiene preparado para vos. Porque lo que viviste es solamente una migaja. Lo que viviste es tan solamente un milagro, porque fue uno lo que pasó. Fueron 2 tal vez. Pero fue solamente la miga del pan grande que Dios tiene para hacer cosas para tu vida. Entonces, yo quiero que vos puedas salir de este tiempo y comenzar a vivir el tiempo de Dios. Comenzar a vivir un tiempo donde no estás afanado y preocupado por cómo vas a hacer, sino que te rendís a los tiempos de Dios y decís, Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra. Porque si yo vivo conforme a tu palabra, sé que con 5 panes y 2 peces pueden suceder milagros extraordinarios. Sé que con una blanca, una moneda, puede pasar de todo. Sé que con un poco de harina y un poquito de aceite puede pasar que no se acabe nunca. Podemos entender que en el Kairos, en el tiempo de Dios, no hay limitación de la tierra, sino que los cielos intervienen. La provisión de multiplicación vuelve a tu casa y el Señor hace que todo lo que vivas pareciera para el mundo sobrenatural, pero para vos se va a vivir una normalidad. Vivir en milagros tras milagros del Señor que va haciendo, como Él lo hacía. Para Él era normal que un ciego vea, que un cojo se le estire la pierna, que el que estaba paralítico se levante, que un muerto resucite. Para Él era normal, para la gente era algo extraordinario. Entonces Dios te quiere hacer vivir ese tiempo que para vos sea normal, pero ¿por qué? Porque vivís en una comunión con el Padre. Esto es lo que necesitamos para nuestros días. Esto es lo que necesitamos para nuestra casa. Para el Cronos hay sentencia de muerte. La hija de Jairo estaba muerta. Para el tiempo de Dios dijo, la niña duerme, no está muerta. Dios dice quién y cómo se va a ir de la tierra. No va a ser como lo dicen los hombres, sino que va a ser como dice nuestro buen Dios, que tiene el poder de resurrección en sus manos. Amén. Te invito a ponerte de pie en esta tarde.